a Cuatro Tiempos TV, programa oficial del caballo peruano de paso. Hoy día vamos a hablar de una de las tradiciones más elegantes que tiene el mundo ecuestre, y es la silla de cornetas, o más conocida como la montura de lado. No solamente vamos a ver hoy día el tema práctico, cuál es el manejo correcto y técnica para poder montar con estas sillas, sino también vamos a conocer la historia. ¿Quién trae esa silla aquí al Perú? ¿Quiénes y para qué utilizaban este tipo de sillas? Y obviamente la evolución que ha tenido la silla de lado en el tiempo, los cambios y algunas otras modificaciones que se han hecho con el uso. Por eso vamos a conocer un poco más sobre toda esta historia junto a un especialista que viene directamente de España y que nos va a hablar y contar todo lo que sabe sobre la silla de lado, o como ella lo llama, la silla de cornetas. Además, ella lo utiliza para todo tipo de disciplinas, incluso para salto. Así que los invito a disfrutar y aprender junto conmigo en esta nueva edición de A Cuatro Tiempos TV. Pero antes, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahora sí, a aprender. Este programa es patrocinado por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso y gracias al auspicio de La Cabrera, GCA, Criadero Mi Manantial, Batilana, Criadero Cuarto Creciente, Farma Equina, Gran Equino, Del Apero, Pisco Arcay, El Comedero, Mineral Gallery, Ecuestria de Agrovet Market, Wing, Restaurante de Kiara. Bueno, y para entender mejor sobre este tema, estamos con Laura Sánchez desde España, que ha venido hasta aquí, hasta Perú, para enseñarnos un poquito lo que es la equitación en silla de cornetas, que es lo que nosotros conocemos como montura de lado. Exactamente. Bienvenida a Perú. ¿Primera vez? Muchas gracias. No, es la tercera vez que estoy en Perú. Que estás en Perú. Bueno, y has podido conocer un poco nuestra historia, nuestra montura, que como tú siempre dices, tiene mucha relación con España, ¿no? Porque ustedes son los que nos traen, digamos, el caballo. Exactamente. La verdad es que el caballo español llegó con todo lo que conlleva, ¿no? Llegó el caballo con sus jinetes, sus monturas, los guarnicioneros, un montón de cultura y tradición que lo rodeaba, pero han pasado 4 siglos y el caballo español realmente fue la base, ¿no? Pero el escultor ha sido el criador peruano, que en esa evolución ha ido seleccionando esa suavidad, esa comodidad, ese andar característico. Y yo creo que el caballo español, cuando llegó a América y llegó a Perú, ahí por el siglo XVI, no se imaginaba que iba a acabar siendo una raza propia y una raza, ¿no?, tan valorada en el mundo. Y tan valorada en el mundo, exacto. Exactamente, el caballo peruano de paso, que está considerado como el caballo más cómodo del mundo, ¿no? Y por lo tanto es uno de los más valorados también. ¿Y cuándo fue la primera vez que tuviste un acercamiento con el caballo peruano? ¿Ahí en España, acá de frente? Yo conocí el caballo peruano, no lo pude montar, sino lo vi por primera vez en Chile. ¿En Chile? En Chile, que es cuando yo, conocí a la señora Raquel. Y ellas estaban allí en una cumbre internacional de Amazonas, representando al Perú, y montaron caballo peruano de paso, y me llamó mucho la atención porque al ser un caballo tan suave, la elegancia que transmitían era única, ¿no? Claro. Y ahí me llamó muchísimo la atención, me gustó mucho el caballo, era totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada a ver y fue muy llamativo para mí. Claro, bueno, y tú eres especialista en lo que es la silla de cornetas, que es, como mencionamos, la silla de lado, la montura de lado que nosotros conocemos, que bueno, que después vamos a profundizar un poquito más porque Laura ha venido con historia, ha venido justamente con las modificaciones que se han hecho a lo largo de los años, porque tú dices son 4 siglos, entonces ha habido modificaciones que han hecho que sea más funcional para ustedes, porque ustedes utilizan la montura de lado no solamente de paseo, sino lo usan también como deporte. Exacto. Nosotras, pues, es lo que dicen, ¿no? En estos 4 siglos, creo que en Perú se ha conservado más
la figura de la mujer a caballo, no ha dejado de estar presente, de montar, pero lo ha hecho durante mucho tiempo Horcajadas y aunque ahora se está intentando recuperar la monta de lado, es verdad que lo que se ha conservado aquí ha sido más la tradición, esa cultura, y nosotras hemos avanzado un poco más en lo que es la técnica. O sea, queríamos llegar a esa Amazona deportiva, ¿no? Y entonces a través de nuestros antepasados trabajaron mucho para modificar, hacer ciertas modificaciones en la silla que nos llevaran a tener una mayor comodidad y mayor seguridad a la hora de montar, tanto para nosotras como para el caballo, y es lo que a día de hoy nos permite en España ya estar compitiendo en todas las disciplinas, desde la doma clásica al salto. Al salto, eso es lo que nos ha sorprendido muchísimo, que ahora hacen salto con, bueno, no sé si ahora, hace cuánto tiempo que se ha implementado el salto en montura de cornetas. Pues en Europa ya lleva bastantes años haciéndose, y en España realmente no somos tantas las amazonas que saltamos. Yo humildemente salto poca altura, muy poquito, porque realmente en España la única amazona que hemos tenido que ha saltado muy grande ha sido Maribel Ortega. Ella falleció hace 3 años y ha sido la gran saltarina de España, porque ella sí ha saltado muy grande. Es verdad que en Europa se empezó a saltar antes y hay más amazonas que saltan grande. En España sí somos varias que saltamos ahí 80, pero la única que de verdad saltaba grande y se la echa de menos es la Maribel. Pero ahora viene mucha gente joven que al final son el futuro y vienen pegando fuerte, y seguro que en el futuro hay competencia, hay competencia. Bueno, ¿y qué vamos a ver en la clínica, digamos, de alguna manera? ¿Qué vamos a hacer ahora de monta de lado? ¿Qué es lo que vamos a ver contigo? ¿Historia? ¿Práctica? Sí, vamos a hacer un poquito de todo, ¿no? Yo quiero hacer un poco la introducción, viendo esa conexión tan importante, ¿no? Que hay entre la amazona peruana y la amazona española, que al final partimos del mismo tronco, y es muy importante resaltar esa conexión que tenemos, ¿no? Vamos a ver un poco la historia, cómo ha evolucionado la monta de la amazona ahí en Europa. Vamos a ver cómo hemos evolucionado esa silla, las características técnicas que nosotras consideramos que debe tener una silla y que es la que hace funcionar y poder llegar a ser esta amazona deportiva. Y luego, por supuesto, muy importante la técnica, ¿no? Claro. Exacto. Ya veía encima del caballo, ¿no? Bueno, en este caso de caballo peruano de paso, colocando nuestra montura, que es muy tradicional a la que ustedes tenían hace muchos años, porque son las que ustedes nos introducen, ¿no? Y que se usa mucho acá en el interior del país. Ahí en muchos casos se sigue usando, o se usó más tal vez que en la capital. Se usó un poco más porque no llegaba el transporte, ¿no? Entonces el transporte del caballo, pero se ha mantenido aquí en el Perú mucho la estructura de lo que era la montura de lado antigua que ustedes traen por primera vez, ¿no? Sí, así es. Aquí es verdad que en todo el mundo y en la capital y en esta parte del Perú pasó como en el resto del mundo, con la llegada del automóvil y demás, se quedó un poco más en el olvido, pero es verdad que aquí tenéis zonas donde seguía siendo imprescindible para los desplazamientos, ¿no? Y no se ha perdido, pero es verdad que se ha mantenido mucho más esa tradición, y aquí conserváis una silla que nosotras, pues para nosotras ya son piezas antiguas. Claro, es una reliquia, y para nosotros es más bien la silla que conocemos, ¿no? Y para ustedes es una reliquia. Eso bueno, es bonito, pero también hay que ver qué tan funcional para lo que, bueno, tal vez lo que nosotros necesitamos lo es, pero para lo que queremos, no sé qué tan funcional podría ser, y eso lo vamos a averiguar ahora contigo, ¿no? En esta clínica. Yo espero dejar mi granito de arena, mis aportaciones, pues para que lo que tenéis, para lo que se hace ahora mismo, funciona, os sirve. Como hemos dicho, el caballo peruano de paso es un caballo muy cómodo, pero bueno, ¿por qué no poder tener categorías y poder hacer algo más deportivo, donde se fija más, y para ello poder hacer también una silla con otra evolución sin perder la tradición y que se siga manteniendo un concurso de tradición, pero también podemos pues tener otro tipo de uso, ¿no? Exacto. De uso del caballo. Bueno, y ya para terminar, antes de entrar a la presentación, a la parte teórica, porque siempre es bueno la parte teórica para entender después la práctica. Antes de entrar, el tema del uso de la silla de lado, ¿era exclusivo para la nobleza, para la realeza? ¿Tenía un uso o era simplemente para la mujer de cualquier...? Exacto, es como todo, ¿no? Era para cualquier mujer, porque antiguamente a la mujer no se le permitía montar a horcajadas.
iban en un serón de lado, después llegó la jamuga, luego llegó nuestra silla, fue evolucionando. Era el medio de transporte de todo el mundo, pero sí que es verdad que no era el mismo tipo de sillas el que tenía la nobleza al que tenía la realeza. Exactamente, pero las personas del campo pues también la usaban para su transporte y usaban ese tipo de sillas porque era el único medio de transporte posible. Entonces claro. Sí, la silla, la montura amazona pues era al alcance o sea, era una silla para todo el mundo, lo que se diferenciaba pues el tipo de montura, ¿no? Tú mencionas la montura de Amazona. Sí. O sea, la montura amazona igual montura de lado, montura de cornetas. Exacto. Sí. Claro. Es claro, interesante saber esos términos, exacto, ¿no? porque aquí Amazona para la mujer. es la mujer. Es la jinete. Nosotros también llamamos Amazona a la mujer que monta horcajadas, pero cuando hablamos de la monta la Amazona, siempre es la monta de lado. Nuestros concursos de Amazona siempre es cuando estamos montando de lado. Aquí el concurso de Amazona no. Bueno, interesantes los términos y más obviamente viniendo de una especialista como lo es Laura. Bueno, Laura, ahora sí vamos a entrar a pasar a la parte teórica, aprender un poquito más para seguir conociendo de nuestro caballo peruano en paso, de su historia y de lo que puede venir más adelante con la monta de lado, con la silla de cornetas y por supuesto con la mujer a caballo, la mujer peruana. Todos sabemos que la pasión del Mundial no se vive a medias, se vive completa. Por eso disfruta todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA en vivo con la dupla Winner. Por eso llévate 1000 megabytes, DigiO Hogar, D-Sport, Prime Video y Liga 1 Max por tan solo $159.90 al mes. ¿Qué esperas para vivir los 104 partidos con la mejor experiencia de Internet Hogar? Llama ahora al 707-3000 y cámbiate a Win, el Internet de los Winners. En el comedero lo tenemos todo. Alimento para animales de menor y gran tamaño y por supuesto con la mejor calidad para su nutrición. Además puedes comprar al por mayor o menor según lo que necesites. Encuéntranos en Lurín, Huachipa y Cañete o a tus pedidos a todo el Perú. Ya sabes, El Comedero, alimento para sus animales. Donde te encuentres, estamos presentes. Protegiendo lo que es importante. Fortaleciendo vínculos. Agrovet Market Animal Health es una compañía global que ha evolucionado para ofrecer soluciones farmacéuticas y nutricionales cada vez más especializadas. Agrovet Market. Productos veterinarios de clase única. El día de hoy nos visita Laura Sánchez, es una destacada amazona española, ha participado muchas veces en muchos concursos en España, donde ha marcado bastante bien y ahora viene ya 100 clinics de esta especialidad, ¿no? Que nos va a comentar un poquito el día de hoy. Como decía, la historia de la amazona española y la historia de la mujer a caballo en el Perú nacieron de un mismo tronco, ¿no? Pues la amazona ahora mismo tenemos 4 siglos de historia compartidas entre todas nosotras, desde que los primeros caballos llegaron a América, que fue como en el siglo, bueno, al Perú creo que llegaron como en el siglo XVI, ahí por el 1532 me parece, en el tercer viaje que se hizo. Han pasado 4 siglos en los que hemos ido amazonas y caballos evolucionando de forma distinta, ¿no? La llegada de los caballos españoles a América no comenzó en Perú, llegó primero a otros lugares y aquí llegó pues eso, más o menos al 1532.
Cuando los españoles llegaron al continente americano, trajeron el caballo, pero el caballo ya existía en América, lo que pasa es que había desaparecido hace como millones de años. Con la llegada del caballo no solo llegan animales, llega toda una cultura ecuestre completa, llegan jinetes, llegan monturas, llegan tradiciones y llega la figura de la mujer amazona, ¿no? La silla amazona y el caballo peruano de paso tienen una historia paralela, ¿no? Ambos llegaron desde España y ambos han ido evolucionando, pero ahora nos volvemos a encontrar en Perú porque, como os digo, vosotras creo que habéis evolucionado más en buscar esa comodidad, esa raza, ese caballo que habéis conseguido. Habéis conservado muy bien la tradición. Nosotras hemos buscado evolucionar un poco en la técnica y tanto de la monta como del tipo de silla que vamos a utilizar para nuestra comodidad y para la del caballo. La montura de amazona existe en Perú desde antaño, porque es verdad que en vuestros archivos aparece como montura de señora, que actualmente como montura de helado, ¿no? La montura la habéis conservado tal cual en la antigüedad. Ahora vais a ver cómo las nuestras han cambiado mucho, pero lo que sí que habéis conservado siempre es la amazona. En otros países, en la mayoría de los países de Europa, cuando el mundo cambió con la llegada del automóvil, la mujer prácticamente dejó de montar a caballo. Aquí quizá dejara de usarse para el transporte. Sí, creo que en las sierras, no sé, en las zonas de la sierra nunca se perdió, pero sí que es verdad que en reuniones, en haciendas, siempre la mujer a caballo en el Perú ha tenido un papel relevante, entonces habéis conservado que la mujer está ahí. En Europa se perdió durante largo tiempo la mujer a caballo. Es diferente, igual tiene una penca. Igual tiene una penca, mira. Está conectado aquí por un 8. Ustedes no tienen este adorno de pero acá. Sí es, no, nosotros es que no lo tenemos en ninguna rienda. Nosotros tenemos una fusta, una baqueta, pero porque nosotros la utilizamos. Ahora cuando veamos la técnica vamos a hablar también de eso, porque yo ayer lo hablaba con Raquel. Porque yo al principio decía, no puedo entender, o sea, que montéis, no tenéis una pierna derecha, ¿cómo mandáis una incurvación? Hay cosas muy difíciles de hacer si no tenemos la pierna derecha y vosotras no utilizáis una fusta o baqueta, ¿no? Ayer nos dimos cuenta que es verdad que por la forma en que montáis aquí el caballo peruano de paso funciona más con el asiento y la rienda. Entonces es un caballo que para lo que hacéis vosotras no es tan necesario, ¿verdad? Esa pierna. Nosotras la monta la amazona en Europa actualmente está en auge y abarca diferentes disciplinas, ya está en competición en España concretamente, está en competición ya en todas las disciplinas. Hacemos salto, doma clásica, equitación de trabajo, todas las disciplinas las hacemos montando a la amazona. Ha sido una labor de mucho trabajo de diferentes asociaciones y de diferentes amazonas hasta que hemos conseguido que nos permitan estar compitiendo en todas esas disciplinas. Hasta hace unos años en algunas disciplinas sí dejaban entrar montando de amazona, competíamos contra hombres o mujeres montados a horcajadas, pero sí desde hace unos años ya tenemos nuestros concursos específicos en todas las disciplinas. Esas jamugas igualmente con el paso del tiempo fueron evolucionando, porque en viajes largos al final ir sentada todo el rato hacia el mismo lado cansaba, te dolía más la espalda, entonces evolucionaron de tal forma que el respaldo se podía quitar y cambiarse a un lado o a otro, para que durante el trayecto la mujer podía cambiarse y quedar mirando hacia el otro lado, ¿vale? Aquí empezamos ya a tener pues algo sobre lo que ir sentadas sobre el caballo. Más tarde, en el Renacimiento, entre los siglos XIV y el XVI, no se sabe con exactitud, apareció la primera corneta. La primera corneta es esta de aquí, ¿vale? Esta es la primera que aparece. Entonces, de la jamuga que hemos visto anteriormente, pues cogieron esa base, quitaron el respaldo y más o menos dijeron, bueno, pues vamos a dejar esta corneta, ¿no? Por otro lado, igual que hay mucha controversia entre la época exacta en la que apareció esa primera corneta, hay controversia sobre quién la inventó.
Siempre en Europa andamos con las peleas porque los franceses se le atribuyen a ellos, a que le inventó Catalina de Médicis, porque ella quería acompañar a su marido en las jornadas de caza y con parafrenero pues no podía hacerlo. Ella quería poder montar en el sentido de la marcha para poder guiar su caballo y poder ir a las jornadas de caza y poder montar sola, sin necesidad de que nadie la fuera llevando, ¿no? Sin embargo, los ingleses pues también se le atribuyen ellos, le atribuyen a un general herido de guerra que no podía utilizar su pierna y para poder seguir desplazándose a caballo pues inventó esa primera corneta. Por eso existen también las sillas offside, que son sillas que en lugar de tener las cornetas al lado izquierdo, las tienen al lado derecho y se puede montar, son muy poquitas, pero todavía existen algunas, se pueden montar hacia el lado derecho. Digamos que ahí ya comenzamos un camino hasta la Amazona deportiva que tenemos hoy en día, porque es el primer paso el que nosotras podemos montar en el sentido de la marcha y podemos llevar nuestras riendas y guiar nuestra propia montura. De ahí dicen que el nombre Amazona pues viene de las amazonas de la antigua Grecia, que eran estas tribus de mujeres totalmente independientes, que ellas se mantenían por ellas mismas, no necesitaban la ayuda de nadie, entonces era el momento en que ya no necesitamos ese parafrenero, nosotras mismas podemos montar solas, pues de ahí viene la palabra, el nombre de Amazona, ¿no? Más tarde, François Alexandre de Garceau introduce el estribo y esta segunda corneta en el lado derecho. Estas sillas, si os fijáis, pues ya sí es muy similar a lo que vosotros tenéis aquí, ¿vale? Es más o menos en esos siglos también cuando el caballo llegó a América, llegó al Perú y llegaron este tipo de sillas. Y se introduce un estribo que es como el que vosotras tenéis, es un fino zapato. Nosotros siempre lo comparamos para la gente actual de ahora con el estribo portugués de campo, pero claro, este era mucho más fino y podía ser en cuero, podía ser en plata y lo que servía era para proteger el zapato o la bota de la mujer, porque realmente, básicamente, la montura se utilizaba para el transporte. Entonces esa señora luego se bajaba del caballo y con ese zapato o esa bota era con el que iba a ir a misa o a una reunión y había que proteger porque si no al final esa punta del zapato se iba a quedar manchada y estropeándose, ¿no? Te sirve como apoyo para que no se te duerma la pierna, pero con esto te valdría un estribo como el del hombre. Este borrén es lo primero que desapareció en la silla. ¿Por qué? Porque o es tu talla de silla súper perfecta o esto al final te hace daño, porque se te va clavando. Y esto, para que sea tu talla de silla perfecta, quiere decir que tú te tienes que quedar por aquí, porque si tú llegas hasta aquí, cuando vosotros bueno, creo que hay también algunas chicas que sí que también montan caballo de trote. Si las que solo montáis caballo de paso y no galopáis, y con la comodidad del caballo de paso eso quizá no lo notéis tanto, pero con el caballo de trote, al trotar y sobre todo al galopar, este borrén lo que hace es que nos golpea atrás y nos empuja hacia adelante. Si nos golpea atrás y nos empuja hacia adelante, nuestra rodilla también va a avanzar hacia adelante, nos va a ir haciendo perder el sitio. Entonces, este borrén es lo primero que desapareció. Después, cuando ese borrén ya no está, el solo tener una corneta aquí no te va a evitar una caída al lado derecho, porque cuando tú te caes, la primera parte que cae es donde está tu mayor peso, que es la parte de nuestra cadera y nuestro culo, lo que queda afuera y por donde nos vamos a caer. Entonces, esta corneta aquí no va a evitar que tú te caigas. Si el caballo se escurre y se cae y te está sujetando tanto aquí la pierna, es mucho más difícil salir de ahí. Entonces, es lo que hemos visto, dejó de ser útil, empezamos a abrirla y abierta era mucho peor, no nos sujetaba, pero nosotras que montamos aquí nos iba molestando, incluso cuando estaba recta, porque yo he montado sillas que va recta, ayer por ejemplo con la peruana me pasaba, cuando se me olvidaba que el caballo peruano lo llevo más aquí y abría mi mano así, decía, ay, me doy con la corneta todo el rato, ¿no? Entonces esta desapareció y hemos introducido esta. Esta es la que sí que nos hace poder ser amazona deportiva, es una corneta de seguridad. Ahora cuando hablemos de la posición de la amazona y todo, os diré cómo tiene que ir colocada. Se llama corneta de salto o corneta de seguridad. ¿Por qué? Porque no montamos todo el rato agarrados a esta corneta. Esta corneta tiene que quedar con una distancia a nuestra pierna
y nosotros montamos como si esta corneta no estuviera. Pero cuando hacemos ejercicios como saltar, un piafé, un cambio de pie, unas piruetas, vueltas, giros, aquí nos podemos apoyar. Entonces nos agarramos con más facilidad. Y es corneta de seguridad porque en el caso de que el caballo sale corcoveando, creo que llamáis aquí, ¿no? Sí. O cualquier cosa así, aquí nos podemos agarrar y vamos a tener seguridad, que es ahora cuando veamos la forma de montar, lo vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, después de desaparecer esa segunda corneta, hemos introducido esta apertura aquí delante, que nosotras llamamos escote. ¿Para qué sirve? Pues la montura, no sé si aquí con estas sillas pasa, pero yo, por ejemplo, esta montura que es mía, y yo la he usado porque la uso pues para alguna cosa, a mí me pasa que si no le pongo mucho, la tengo que rellenar atrás para que la montura quede recta. Si no la relleno, la montura se queda cuesta arriba, porque no puede bajar más en la cruz del caballo. Entonces, caballos con mucha cruz, con este escote, lo que hemos conseguido es que la silla pueda bajar un poco más de adelante y nos permita que la silla quede plana y nosotras podemos montar con nuestro fémur plano. Contrapeso. Claro, es que si nosotros llevamos esta pierna recta, podemos ir rectas y sentirnos cómodas y seguras. Si esta pierna va hacia arriba, nuestra espalda va todo el rato como si fuéramos echadas hacia adelante y al final acabamos con dolor de espalda. Y tenemos que ir buscando el no escurrirnos hacia atrás, entonces vamos agarrándonos en la corneta, haciendo más fuerza y esto hace que nos escurramos. También cambiaría tu centro de gravedad, entonces, pues el centro de gravedad así hace que te quedes recto, si la pierna está más elevada. ¿Sí? Claro, exactamente. Si la montura está cuesta arriba, nosotros vamos a estar cargando más peso en la parte de atrás de la silla, con lo cual estamos molestando también más al caballo. Si la montura está recta, se está repartiendo más el peso en todo el dorso del caballo. Si la montura se nos queda cuesta arriba, estamos cargando más peso en los riñones. Entonces, con esto estamos consiguiendo que la montura pueda bajar un poco más y no se nos quede cuesta arriba. Y estamos consiguiendo también dejar esa cruz libre, porque donde la mayoría de sillas de Amazona tocan a los caballos es en la cruz. Y en el hueco eso le metes peso. No. Que no sale la cruz por ahí. No, ahí es. Este es el hueco que deja libre la cruz. Para la cruz. Sí. Queda libre. Sí. La cruz del caballo aquí queda libre. Entonces, aquí tenemos la cruz del caballo que queda libre y todo el canal, que ahora, o sea, toda la columna del caballo queda libre. Nosotros tenemos la usamos a veces pues para no ensuciarla o cuando los bases están que necesita ya ir a pasar revisión por el talabartero, entonces sí lo ponemos para poder corregir si se nos tuerce porque se ha bajado más de un sitio que de otro. Pero realmente nuestras monturas están preparadas para montar así, por eso abajo no son de cuero, son de lona, para que no roce, no caliente y no roce al caballo. Y están preparadas para montar así porque realmente cuando menos cosas llevas debajo, menos se va a escurrir la montura y menos se te va a girar encima del caballo. Porque al final montando de Amazona, por mucho que la montura esté muy bien hecha y nosotras tengamos mucho equilibrio, sin querer, siempre hay un poco más de peso hacia un lado. Entonces es mucho más fácil que una silla de Amazona se gire. Es verdad que tenemos esta escotadura, esto también evita que la silla se gire tanto, pero no debemos, porque esto no está diseñado para que la silla no se gire. Si lo que hace es apoyar en la cruz, le va a rozar. Entonces tenemos que procurar que la silla no se nos gire. Cuando no tenemos nada debajo, es mucho más difícil que la silla se escurra. Entonces lo utilizamos a veces pues eso, para proteger los bastes o porque lo necesitamos para poner rellenos, pero no de normal no. ¿El relleno de qué está hecho? Ahora se hace mucho de borra artificial y todo eso, pero generalmente casi todos son de pelo o de lana. No se trata de perder las tradiciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra silla vaquera, que creo que también tengo por aquí un pequeño guiño, hemos intentado que la montura, ahora creo que lo tengo ahí para que veáis, es exactamente igual por fuera, pero por dentro tiene estas condiciones técnicas. Es verdad que no es el caso porque vosotras no tenéis como nosotros la salida que la tapa, pero por ejemplo es lo que yo hablaba con Raquel, en Argentina
ahora mismo ellas tienen su prueba de 1800, creo que es, donde están obligadas a llevar en la silla conforme era en esa época. Y es esa prueba, ¿vale? Luego está la prueba del 1900, que se hacen más cosas, tú necesitas ya agarrarte más, no sé qué, y ahí les han permitido tener, por ejemplo, la tercera corneta. Ahora han metido la equitación de trabajo, igual que tenemos nosotros. Ahí les llevan una silla como esta, o sea, no se trata de perder la tradición, se trata de qué cosas queremos hacer. Queremos hacer una prueba de tradición donde conservemos, por ejemplo, las argentinas en su prueba de 1800 llevan la ropa de la época, la montura de la época, y es una prueba, como nosotros también hacemos algunos concursos de tradición en España, lo que pasa es que a nosotros no se nos meten con el tema de las monturas, simplemente nos dejan la ropa. Es verdad que si tú, por ejemplo, pues tú vas de victoriana y sacas tu montura victoriana, te van a dar más puntos, pero son concursos de tradición en los que, digamos, entramos a la pista, damos una vuelta al paso, es como, digamos, postureo. Claro, sí, no tienes que hacer ejercicio, no tienes que hacer un círculo a galope, un no sé qué, entonces, claro, digamos, cada cosa para lo suyo. Entonces, como tú dices, no tenéis una normativa, no tenéis un reglamento. En esa montura no. Claro. Pero si en algún momento pensáis en introducir eso en competición, pues sí es interesante que haya una prueba de tradición donde no se pierda eso, pero sí es bonito que haya una prueba donde se pueda ver que el caballo peruano de paso es capaz de hacer otros ejercicios, que es capaz de evolucionar, igual que lo hacéis con vuestra montura de cajón, le llamáis aquí, que es capaz de hacerlo también con una montura de lado. Pero claro, para que haya bastante participación, lo bonito es que tengan una silla en la que las amazonas se sientan seguras y se atrevan a probar y se atrevan a hacerlo. Si nos caemos por el lado derecho, pues es muy fácil llevarte así el estribo puesto y quedarte estribado. Cuando te quedas estribado por el lado izquierdo es peligroso porque arrastra tu espalda, pero por el lado derecho pues más peligroso todavía, porque generalmente lo que llega al suelo es la cabeza. Entonces, otra cosa es la estribera de seguridad. Esta estribera lo que hace es saltar muy fácilmente. Si tú te caes, la estribera salta, ¿vale? Entonces nunca te vas a quedar enganchado, ¿vale? Las sillas de doma, de salto y eso lo suelen tener, tienen otro sistema más moderno. En las sillas de Amazona normalmente el sistema que tienen las sillas de doma o de salto no nos sirve, porque está preparado para que la estribera salte cuando cae hacia atrás, porque cuando tú vas montando horcajadas, ¿no?, nos caemos o nos caemos. Tu pie pasa de una forma diferente, entonces generalmente del otro lado el pie va a salir y te vas a quedar, si te quedas estribado, por el lado que te has caído. Entonces son estriberas de seguridad que solo saltan hacia atrás. Pero la amazona, como vamos de lado, la caída podría ser así, y al ser así, sí puedes caerte por el lado derecho y quedarte en el estribo izquierdo. Entonces necesitamos que nuestra estribera salte, tanto si nos caemos para acá como si nos caemos para el otro lado. La estribera siempre tiene que saltar. Con lo cual, esas estriberas que tienen las monturas de salto o de doma no nos servirían. Y muy importante es que vistas desde atrás, tiene que parecer que vamos montando a horcajadas. Vistas desde atrás, tenemos que ir, como hemos dicho, la columna alineada con la del caballo, nuestros hombros paralelos y nuestras caderas paralelas a los del caballo, con lo cual, si yo hiciera así y tapara el caballo, no tendríamos que saber si va montada de amazona o va montada de horcajadas, con lo cual todas esas posiciones estarían mal. Y ahí tenemos la posición correcta, ¿vale? Aquí, si nosotros no viéramos la parte de abajo, pues va totalmente recta en el sentido de la marcha. Dentro de la boca cambia el grosor, cambia lo que lleva, y la palanca también cambia, el portamozos también cambia. Cuando tú tienes, cuanto más larga es la palanca, y eso en esto supongo que funciona exactamente igual, porque es el mismo mecanismo, cuanto más larga es la palanca, tú tienes más castigo en el caballo, y cuando más largo es la parte de arriba, nosotros le decimos el portamozos,
tienes más mando. O sea, esto te ayuda a tener más mando a la hora del giro y esto a la hora de la parada. Y esto supongo que funciona igual en todos. Entonces nosotros sí que todos son iguales estéticamente. O sea, un bocavaquero es un bocavaquero español y todo es igual por fuera. Un portugués, todo es igual por fuera. Pero luego, dependiendo del caballo, de la sensibilidad del caballo y demás, pues vamos a utilizar diferentes tamaños en la palanca y diferentes grosores dentro de la boca. Y luego tenemos cosas que están permitidas en competición y cosas que no, pero tenemos, por ejemplo, pues este tipo, por ejemplo, que es para nosotros, esto lo usamos para que no nos pase la lengua. Y bueno, esto para que gire, los caballos juegan más, se entretienen más, no se agarran a la mano. Hay diferentes cosas, unas están permitidas y otras no, pero aunque estéticamente el hierro sea igual, luego al final puede ser muy diferente en la función que tiene dentro de la boca del caballo. Y antes de continuar con esta gran explicación, le damos pase a Luca Batilana, que tiene algo que contarnos de nuestro caballo peruano de paso. Esta secuencia llega gracias a Batilana. ¿Sabías que en el Perú hay una hermosa tradición llamada monta de lado? Es una forma muy especial de montar al caballo, que se ha conservado a lo largo del tiempo gracias al compromiso de las familias que han incentivado esta tradición. Las amazonas utilizan una silla especial, conocida como silla de cornetas, que les permite montar con las dos piernas hacia un mismo lado. Aunque se ve muy elegante, requiere mucha práctica, equilibrio y una gran conexión con el caballo. Hoy en día, además, existen grupos de amazonas que realizan hermosas evoluciones y presentaciones montando de lado, demostrando su destreza y ayudando a mantener viva esta tradición para las nuevas generaciones. Preservar la monta de lado es preservar una parte de nuestra historia, nuestra cultura y la identidad del Perú. Gran Equino, con sus 3 fórmulas para cada etapa de vida del caballo. Fortaleza, Max, Potenza, alimento balanceado completo con vitaminas y sales minerales. Gran Equino, alimento extruido para caballos. Criadero Cuarto Creciente. Pasión por el caballo de silla más suave del mundo. Para caballos en crecimiento, gestación y trabajo sostenido, Equivat es la solución nutricional que necesitas. Equivat ofrece proteína de alta digestibilidad, mejora la asimilación de la fibra y aporta vitaminas y minerales claves. Con Equivat garantiza un desarrollo saludable y un rendimiento superior. Farmequina, dedicados al bienestar integral del caballo. La fuerza del caballo peruano de paso se conecta con la energía de la tierra. Mineral Gallery, 25 años distribuyendo minerales del Perú y del mundo en el corazón de Miraflores.
Bueno, y estamos con la familia Villafuerte, 2 generaciones de la familia Villafuerte, y como todos sabemos, y ya hemos tenido un programa justamente de esto, la familia Villafuerte incentiva, promueve el tema de la monta de helado. Lucy, bienvenida. Ana Belén, bienvenida. Gracias. Cuéntanos un poquito, comenzando por ti, Lucy, tú que tienes toda la enseñanza de tu madre en lo que es monta de helado, tú, tus hermanas, bueno, ahora las sobrinas, montan de helado, y es importante también para la historia del caballo peruano de paso esto, ¿no? De verdad que ha sido muy emocionante estar acá con mi sobrina, recordando el deseo de mi mamá, Vania, porque siempre nos inculcó desde niñas, a mis hermanas y a mí, a montar de helado. Entonces, esto no queda ahí, esto va a seguir más adelante. Y estamos viendo en esta conferencia, en esta charla, en esta clínica que tenemos, que podemos hacer modificaciones sin descuidar la tradición. ¿Para qué? Para los nuevos fines, ¿no? Que queremos que tengamos evoluciones o tengamos presentaciones y conservar la silla de helado. Conservar, claro, conservar la parte tradicional, pero ponerle una que otra cosita que hemos visto ahora con Laura, de funcionalidad para seguridad de nosotras mismas, ¿no? Que se ha ido modificando, porque nosotros usábamos la montura de helado para muy poco ya, entonces no se ha podido estudiar tanto que se podía necesitar uno que otro modificación para la seguridad y funcionalidad exacta, ¿no? Pero bueno, las monturas que hemos visto, las monturas de helado que hemos visto antiguas, han sido de parte de la familia Villafuerte, que tienen todo lo que se necesita, ¿no? Justamente desde el jato, que es algo distinto, la montura en sí, y bueno, y eso claro. Tú nos has prestado la montura para poder hacer el tema de la presentación. Sí, la montura, en verdad, la que yo utilizo es de mi bisabuela. ¿Y tú sí, la sigues usando? Yo la sigo utilizando. La cambió un poco de las cosas, mi papá me la cambió para que sea más moderna, un poco, claro. Pero igual todo sigue siendo la misma carcasa, la misma montura de mi bisabuela. Bueno, y tú montas de helado hace muchísimos años, ¿no? Vienes de la familia que monta de helado. Sí. Tu papá, obviamente, un gran representante del caballo peruano de paso, tu familia siempre alrededor de nuestra raza. Y bueno, ¿y tú? Que has venido directamente a esta clínica. Sí. No te lo podías perder. No había forma. Yo recuerdo la única vez que he visto a mi abuela montar ha sido de helado. Y la primera vez que me subí fue a una montura de helado, fue cuando mi abuela se bajó y me dijo, súbete. ¿Así? Sí. ¿Y tú, bueno? Y yo, bueno, me subo. Y ahí fue la primera vez, no monté mucho en ese entonces, pero después ya sola ya me subí más y aprendí más a montar de helado, que es diferente, te sientes diferente cuando lo montas de helado. Tienes que estar más recta, más en control de ti misma, más para equilibrio, más ¿no? equilibrio. Justamente es eso, Lucy, es el equilibrio. Bueno, ustedes que montan muchísimos años, es el equilibrio, ¿no? Y tú puedes montar con tus tías, por supuesto. Sí, he montado con mis tías. ¿Con tus primas también? Con mis primas he montado más. Para mí me parece importante, sí, mantener la tradición, mantener el estilo de montar helado, que se ha perdido efectivamente, pero también implementar quizás algunas de las cosas que se ha visto que para ayudar al caballo y para ayudarte a ti misma, claro. Para tener más control sobre el caballo, porque efectivamente cuando estás montada en un caballo es difícil subir sola, es difícil encincharte sola como los acaban de enseñar. Pero ahora con esta nueva montura quizás ya podamos hacer todas esas cosas, claro. Y no tener que depender de alguien sola, más. ¿no? Cinchar sola, eso me ha sorprendido, Lucy, mucho. Sí, una opción, claro. Que es seguridad. Que es seguridad. Para la Amazona. Y que justamente la montura de helado provoca un poco más porque estás siempre apoyado un poquito más, no deberías, pero un poquito más en otro lado, y por eso el poder cincharte te da esa seguridad. Más seguridad. Claro, sí. Que la montura de horcajadas no es tan necesaria, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo te sientes de poder compartir ahora la clínica con lindo, una sensación linda y bueno, viendo con mucho futuro. Claro. Esto de montar, seguir montando de helado y así incentivar a las nuevas generaciones, ¿no? A continuar. Eso por es, supuesto, ¿verdad? sí. Eso es justamente. Así que nada, las dejo para que podamos almorzar un ratito porque viene la parte práctica en donde las vamos a ver arriba del caballo. Ahí sí. Bueno, estamos con Raquel Murphy, que es la organizadora de esta clínica de monta, que ha sido muy importante poder ver la primera parte, que es el tema de la teoría. Ahora nos toca la práctica, pero ha sido muy interesante porque también nos ha traído historia y un poco conocer las raíces, de dónde vino también todo este tema, ¿no? Sí. Bueno, y para ti es importante hacer esta clínica. Era muy importante para mí hacer la clínica. Yo quería más que todo aprender más de la monta. Yo había aprendido con amigas, con personas que también comparten la afición, claro. Pero nos faltaba
realmente la regla, las reglas, la técnica, todos esos detalles que dónde pongo mis manos, cómo coloco, si voy a montar renta de pareja, dónde pongo la otra. Entonces por eso era importante para mí traer una persona experta en esta técnica que es la monta de lado. Conocí a Laura y mejor persona. Y eso te quería decir, ¿cómo así conoces a Laura? ¿Cómo así eliges a Laura para que venga y la consideras como una profesora que podría enseñarnos, ¿no? Yo hace 3 años viajé a Chile, había un intercambio cultural sí, de grupos diferentes de Amazonas, había un grupo de México, había un grupo de chilenas y nosotros fuimos como el grupo de peruanas y nos pidieron montar de Lao. Fue nuestra primera experiencia fuera del país y también de Lao, fue todo un reto. Y ahí fui que conocí a Laura. Laura fue a representación de España, yo la observé, la vi participar, la escuchaba mucho, de hecho me guiaba bastante. Compartimos otra pasión que es pasión por los toros y ahí hicimos esa amistad. Después nos hemos vuelto a encontrar en México, en una segunda oportunidad en Chile y ya en la última vez que nos vimos fue cuando yo viajé a Albacete a visitarla en España. España. Bueno, y ella ha mencionado mucho que ella ha ayudado a poder implementar de manera un poquito más técnica la monta de lado en Chile, ¿no? Sí. Y es algo que más o menos por ahí se puede trabajar, que era lo que se estaba pensando. Eso es lo que nos encantaría, ¿no? Ella hizo un clinic en Chile similar a lo que hizo acá y a raíz de ese clinic la consecuencia fue que las chilenas querían modificar su montura, querían tener un reglamento en cuanto a la monta de lado y la montura de lado. Y eso justamente es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos, que justamente es lo que hace falta y es algo que se va a hacer, ¿no? Y ese tipo de conversatorios, de clínicas, ya sean teóricos o prácticas, ayuda mucho porque la historia del caballo peruano de paso es muy grande, hasta en la montura de lado, que es muy poco, se coge muy poco, ¿no? Se explica muy poco y ahora hemos entendido muchísimas cosas, ¿no? Y la montura de lado está aquí en nuestro país desde muchísimos años, introducido por ellos mismos, ¿no? Por la parte española. Entonces poder entender también esto nos ayuda a seguir ampliando el conocimiento de nuestra raza. Entonces parte de nuestra raza también en la montura de lado, ¿no? Es parte de, y la idea de este clinic también es rescatar la tradición. Queremos verla como una prueba, un concurso para las damas amazonas, aquí en el concurso nacional de caballo para el paso, una prueba especialmente dedicada a la amazona, pero la amazona que va montando de lado. Bueno, como lo dice Laura, ¿no? La monta de amazona, porque justamente la monta de amazona es la monta de lado, ¿no? Ahí en España, entonces es justamente mencionar eso. Y si esta silla también se ha usado y también se usa aquí en el país, ¿por qué no seguir dándole el uso adecuado y poniéndolo en pruebas, que poco a poco van a ir entrando, ¿no? Porque lo han introducido familias como Villafuerte, que ya hemos podido entrevistar, lo han introducido grupos, que también, por ejemplo, el grupo de Chile, que en su momento lo introdujo como novedad, luego ya hay otros grupos que lo han seguido hasta en provincia, ¿no? También han podido seguir, pero no se ha hecho de lleno. Como tú dices, no hay un reglamento, no ha habido un proceso que se puede hacer ahora a partir de la clínica, ¿no? Sería muy interesante que se logre eso. En otros países en Sudamérica, vemos en Argentina, hay grupos que netamente montan de lado. Se llama montando de lado bueno y ellas no se suben a un caballo salvo que sea de lado, ¿no? Entonces, es una forma de ellas rescatar su tradición y tratar de contagiar a otras amazonas la tradición, ¿no? Y es la razón de la cual también que hacemos el clinic, despertar ese interés, despertar esas ganas de rescatar la tradición, de concursar, de que cada amazona compra, consigue, mande a hacer su montura de lado y que lo estudie la técnica y que lo empiece a hacer a caballo. Y que lo empiece a hacer a caballo, así que invitamos a todos los grupos de amazonas que nos ven muchísimo, invitamos a que prueben también la monta de lado, que es la monta de amazona, como se dice, y que puedan implementar las coreografías con esta monta de lado y seguir esta tradición que se ha perdido, pero que se está recuperando. Y bueno, y con la iniciativa que ha tenido Raquel de poder hacer una clínica abierta para todas las aficionadas que quieran aprender un poco sobre esta monta, nos va a ayudar muchísimo. Así que incentivamos e invitamos a que lo hagan. Invitamos a todos sí, claro, de Perú a que lo hagan. Sí. Así que ya saben, monta de lado también pronto va a tener su espacio acá en la asociación.
esta posición, asegurándonos que nuestras caderas están paralelas a las del caballo y a sus hombros, ¿vale? Entonces ahora, siempre con cuidadito si ellos no están acostumbrados, cruzamos la pierna, procuramos la cadera derecha no hacia adelante y buscamos doblar todo lo posible nuestra pierna derecha, que nunca esté más lejos de 90 grados hacia adelante, ¿vale? En este caso, con este caballo concreto, con mi peso, esta silla, ayer le pusimos la otra, creo, quedaba más plana. Esta queda, si os fijáis, un pelín más cuesta arriba. Entonces, para montar mi peso, yo me pondría ahí un rellenito, para que él fuera más cómodo y yo también. No sé si habéis fijado que no estoy totalmente. Mi pierna aquí, no sé cómo se ve desde abajo, pero mi sensación es que está un pelín cuesta arriba. No estoy totalmente recta, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Aquí pondríamos un pelín de relleno. Si el caballo tiene un poco más de cruz, también va mucho en lo que pesamos en la amazona, ¿no? También vamos a hundir más o menos la silla. Pondríamos un rellenito para ponerlo recto. Y buscamos el talón derecho, la espinilla izquierda, todo lo que se pueda, para no escurrirnos hacia detrás. Y lo que hemos dicho, que nos quepa aquí una manita, ¿vale? Para en el caso de tener que hacer la pierna de seguridad, aquí apretamos y esta pierna aprieta bien hacia toda la montura. Nos vamos a subir como si fuéramos a montarnos a horcajadas, ¿vale? Igual que cuando te montas a, ¿cómo le llamáis? En la silla de cajón. ¿Ok? Yo creo que ahí te va a quedar. Porque la pierna va a doblar. Claro. Okay. Esto lo sí. Y ahora pasas la pierna al otro lado. Ahí yo creo que está bien. Y ahora cruzamos la otra. Eso es. ¿Qué tú dices que tienes? Ahí. Este talón, mira, tú sí te llega. Doblamos un poquito aquí y este talón busca esta espinilla, ¿vale? Puedes adelantar esta cadera un poquito, pero aquella no. Atrás a la derecha. Ahí. Eso es. Ahí, que tú te veas recta, ¿vale? Cualquier sensación, tú me vas diciendo. Importante. La rodilla siempre va pegada a la montura, es cuando montamos horcajadas y no vamos haciendo fuerza hacia abajo en el estribo, si no nos llevamos la silla. El estribo simplemente es para apoyar, dejar descansar, que no se nos duerma ahí la pierna. Y aquí vamos bien posicionadas, aguantamos siempre ligeramente nuestro hombro derecho hacia detrás, ¿vale? Y la manita sobre la rodilla. ¿Ok? Bien. Vamos con suavidad hacia adelante. Notamos el mismo peso en ambas caderas. Aguantamos el hombro derecho hacia atrás porque estamos empezando a montar y si el caballo hace un giro, que no se nos adelante la cadera. Buscamos lo que hemos dicho, ahí lleva muy bien tu posición de las piernas. Ahí, como estamos girando a la izquierda, simplemente la cabeza mira dónde vamos, pero no nuestra cintura, nuestro pecho no mira dónde vamos. Cuando giremos a la otra mano sí podemos girar la cintura. Y vamos a mandar mucho en el caballo con nuestro peso. Si queremos bajar el ritmo, el peso va a ir ligeramente más atrás y si queremos subir el ritmo, podemos aligerar un poco el peso adelante, ¿vale? La mano con mucha suavidad, es como exprimimos un limón. Simplemente cerrar los deditos, ahí. Y ya tú le vas buscando el paso hasta que tú te sientas cómoda. Si tenemos que hablar también de monturas y del tema de la talabartería, tenemos a Lito Valencia con más de 100 años en este mundo de la talabartería y tú ya has podido ver monturas de lado, han restaurado también monturas de lado. Ante todo, ¿qué tal, Vania? Qué gusto, sí. Y 100 años no tengo yo, tiene el negocio en la familia. Claro, la talabartería Valencia. Y sí, bueno, he visto monturas de lado por muchos años, pero y la comunicación y la forma de transmitir lo que hoy día, los cambios que han habido, de verdad me parece interesante. Va a ser la función más que nada, como conversábamos, tiene la tradición y tema la función, ¿no? Entonces me parece interesante la forma de seguridad que le das al jinete, ¿no? Al jinete, a la persona que está arriba. ¿Es normal poder encontrar monturas de lado o no tanto? ¿No encuentras así nomás? No es normal hacerlas, ¿ya? Y es más, hacerlas bien. Claro. Porque sí, es más complicado por el tema del fuste, el tema de la estructura y porque no es una estructura normal y debería ser casi más personalizada que de repente tenerla, como que hacerla para venderla nada más, ¿no? ¿Y te han llegado monturas también para restaurar? Imagino que más para restaurar que para hacer, ¿o no? Sí, para restaurar varias, más que para algunas personas nos han enviado a hacer monturas de lado, ya, pero me ha llegado, he visto monturas de lado para el lado izquierdo
y monturas para el lado derecho. Mira, Sí, tengo ¿has una, visto? en un lugar, dos monturas justo de ambos lados, y ya un día te lo mostraré. Me llamó la atención y he encontrado la respuesta a lo que dijo, ¿no? Claro, que tener izquierda y tener derecha. Claro, claro, para acostumbrar al caballo justamente para eso, ¿no? Bueno, interesante conversarlo con Lito e interesante que esté Lito presente en este conversatorio, en esta clínica, porque justamente tú eres la persona que va a diseñar el tema de la comodidad, ¿no? Sí, para mejorar de repente la función. Me pasa lo que estoy escuchando, yo estoy viendo que tenía mucho interés de saber cómo era una montura de Amazona, ¿no? Y ahora ya lo tenemos. Sí, lo tengo, y más que nada, algo que me acuerdo, dijeron que la montura del lado izquierdo, una de las historias acá en Perú, era para señoritas, y la montura para el lado derecho era para señoras o viceversa. Sí, es cuestión de repente... Vamos a preguntárselo a Laura, tal vez puede ser que sea cierto. Sí, de repente le preguntamos. Así es. Pero bueno, ya saben, con Talabartería Valencia van a poder hacer monturas de lado, monturas de cajón, que es el que normalmente conocemos, y también el tema de las fundas, para poder transportar, que tenemos una funda hermosa que me ha permitido poder transportar hoy día mi montura de lado. Así que ya saben, aquí no solamente es hacer la montura, sino también cuidarla y transportarla con Talabartería Valencia. Aquí, gracias. Gracias. Procurando no irte nunca hacia adelante, acuérdate. Si nos vamos hacia adelante, aparte de romper su sitio de equilibrio, también los caballos van a tender a correr más, porque tú le estás cargando peso donde tienen más peso y les cuesta más el motor, entonces ellos van a tirar más de espalda, van a correr más, pero cuesta abajo, que es un asiento más incómodo para nosotras. Siempre que montamos, tanto a horcajadas como a la amazona, tenemos que sentir que vamos sentadas sobre nuestros isquiones, sobre los huesecitos de atrás del culo. Eso es. Y ahora, cuando tú quieras, lo vamos a cambiar de mano. Vamos a girar hacia la izquierda y después vamos a girar hacia la derecha. Hacia la izquierda no movemos tanto el cuerpo, eso es. Y para girar hacia la derecha, ahí sí podemos girar la cintura totalmente, que el pecho mire donde queremos ir. Muy importante en equitación siempre, a la amazona, horcajadas o como sea, siempre montar con nuestra barbilla alta, la mirada lejos, al frente, porque esto no solo nos sirve para ir más elegantes montados, también nos sirve para llevar el peso del caballo centrado. Si la mirada va lejos, va al frente, nuestro peso va a ir centrado, para tensar el ligamento nucal intraespinoso de la espalda, para coger ahí más fuerza. Con lo cual, si cuando estamos montando a caballo miramos hacia abajo, también tensamos ese ligamento y lo que hacemos es crear más rigidez en nuestra espalda. Para bajarnos, dejamos nuestras riendas en la mano izquierda, ¿vale? Y con mucha suavidad, para que al soltar el estribo no le vayamos a dar al caballo. Soltamos el estribo y pasamos la pierna por encima y nos deslizamos suavemente, ¿ok? Y estamos con Sofi Bentín, juez de coreografía de Amazonas, por supuesto, aficionada a nuestro caballo peruano de paso, pero a todo tipo de razas de caballos también y a distintas disciplinas. Y hoy día presenciando el tema de esta clínica de monta de lado, o de silla, de corneta, ¿no? ¿Por qué es importante poder seguir incentivando la monta de lado? Mejor dicho, incentivarla más, ¿no? Bueno, es parte de nuestra tradición, ¿no? Eso es algo que existe desde el siglo XIII, creo, o más antes en Europa, y vino con los españoles, y es una forma muy elegante de montar. Y a mí me parece extraordinario de tener a Laura Sánchez explicándonos los detalles de la montura, cómo se deben poner en el caballo peruano, lo que debemos respetar, lo que debemos tener cuidado. Y también lo que me gustó mucho es la evolución de la montura a través de los años, ¿no? De pasar de una cosa totalmente tradicional a ahora modificar las monturas para tener algo funcional deportivo, ¿no? Como dice, la montura deportiva, a donde realmente tú puedes estar sentado en Amazona, pero puedes ejecutar una coreografía complicada, o puedes también salir de cabalgatas, o puedes realmente disfrutar de tu montura y no solamente
hacer una vueltita de exhibición, ¿no? Entonces, eso es la parte que a mí me llama mucho la atención y creo que va a ser muy interesante trabajar con algunos talabarteros de estas peruanos. modificaciones. Mira, hemos estado hablando Exacto. justamente con Lito y Lito, el estar aquí nos mencionaba que era muy importante porque ya entendía qué modificaciones y por qué se tenía que modificar. Y ahorita Así lo es. acabamos de ver, ya no solamente lo hemos tenido de manera teórica, sino que acabamos de ver por qué se han hecho esas modificaciones, ¿no? Y la funcionalidad. Así es. Esa La palabra. funcionalidad de cada modificación, el tamaño de la montura en función de la anatomía del cabello peruano, que es un cabello más corto, en el cual no podemos realmente tener peso más allá de la vértebra número 15 y el por qué, ¿no? ¿Qué influencia qué? Entonces eso creo que nos ha dado un paso de gigante en lo que es la montura en Amazonas. Exacto, bueno, seguir incentivando la monta de helado, pero la correcta, ¿no? Y justamente Así es. este programa lo que está haciendo es eso, poder incentivar la correcta monta de helado con seguridad y tratando de incentivar a que se haga de manera tal vez un poquito más específica, ¿no? Hacer estas modificaciones y otras cositas que nos van a ayudar a que podamos estar seguras nosotros también y nuestro caballo cómodo. Exactamente, dando prioridad a la seguridad, ¿no? La seguridad en el nivel de la montura, del casco y la comodidad para el caballo. Esta montura, a diferencia de la que hemos visto dentro, aprovechamos que estamos aquí. Como veis, tiene el asiento de ante, igual que la suya peruana, y las cornetas por dentro de ante, lo cual hace que te escurran menos, te agarres mejor en la silla. Y ahora cuando la veáis por el otro lado, vais a dar cuenta que esta sí tiene faldón, no tiene los latiguillos por fuera como la otra, y sí que tiene el mecanismo que os he explicado, que ahora cuando se baje lo vemos directamente en la montura después. Por no molestar ahora a la yegua más en frío, que ya como os ha dicho Raquel, ya en frío es más tontona. En esta estamos utilizando la jerga, bueno, y la carona, pero sí se ve una presión distinta Exacto. al caballo que podría lastimarlo. Claro, porque en la diferencia con vuestra silla de cajón, el peso queda más repartido. Claro. Entonces, aunque la silla de cajón no tenga bastes, no sé si tiene bastes, pero con esto sí que queda bien, no molesta al caballo. Pero aquí, como bien dices, quizá no todas, pero sí es cierto que la silla se clava más. ¿Por qué? Claro, se clava más. Porque además vuestra silla, al no tener lo que hemos dicho de la escotadura, queda más cuesta arriba, con lo cual hace que vuestro peso se escurra más hacia detrás y que la silla se esté clavando más en la parte de los riñones del caballo. Exacto, aquí. Entonces, que habría que evitarlo, por eso la de ustedes tiene esa modificación, que es justamente por el bienestar animal, ¿no? Exacto. En el caso de que no queremos modificar esto porque queremos conservar tradición, hay una cosa que realmente no se ve y visualmente no vamos a modificar ninguna tradición, que es hacer como un tipo de... Ahora hablo con Raquel por si pueden traerlo, los rellenos que yo tengo, y entonces sería poner algo así, pero en lugar de blanco como nosotras europeo, que se vea un montón, añadir algo así a vuestro, ¿cómo se llama esto? Jerga. A la jerga. De tal forma donde queda la montura atrás, que queda dentro de la jerga y se sigue viendo la jerga como tal, solo que tiene el truco que está levantando más atrás y está dejando la montura en una posición más cómoda, tanto para el caballo como para vosotras, porque cuando quedamos así, más cuesta arriba, al final por no escurrirte hacia detrás, el cuerpo va hacia adelante y es lo que hablábamos esta mañana. También para nosotras es incómodo, nos cansa más y nos puede doler la parte de los riñones.
Ahí tienes el estribo bien, igual tú busca tu pinza aquí, pero que la pierna caiga relajada hacia abajo y esta pierna izquierda que no se separe de la silla. Ahí muy bien, estamos sentaditas rectas, acuérdate que no se nos adelante, el hombro derecho, siempre el hombro derecho, lo mantenemos atrás para que tire de la caderita hacia detrás y nos deje bien colocada sobre la silla. La mirada lejos siempre para que el peso esté centrado. Y si hablamos de caballos peruanos de paso, hablamos de pisco. Y si hablamos de pisco, hablamos de Sarcay, el pisco más medallero por su indiscutible calidad. Sarcay, un pisco para premiar y por supuesto para brindar por este segundo centro peruano del caballo peruano de paso aquí en Junín. Salud por nuestro caballo peruano de paso, salud con Sarcay. Y tenemos un nuevo sorteo gracias a Brida, la elegancia hecha arte. Sí. Manuel, ¿qué tenemos por acá para nuestro ganador? Acá van a poder encontrar un pañuelo de la colección Brida 2026 y una de las gorras, que es una que estoy luciendo, para que puedan elevar sus outfits cada vez que vayan a los eventos de caballo peruano de paso. Perfecto, si te quieres llevar este premiazo gracias a Brida, ya sabes, tienes primero que seguir a Brida en todas sus redes sociales, después tienes que compartir esta publicación y darle like y responder la pregunta que aparece en pantalla. Ahora sí, muchísima suerte a todos y por supuesto muchas gracias Brida, la elegancia hecha arte. Definitivamente nunca se deja de aprender sobre nuestro caballo peruano de paso y hoy día hemos podido disfrutar muchísimo de esta clase magistral en donde un especialista nos ha podido explicar más sobre técnicas, pero sobre todo más sobre la historia, porque hay que conocer mucho la historia para poder entender ciertas cosas. Y siempre es bueno refrescar información y actualizarnos un poco con lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Hoy, en esta clínica de Monta de Lado, hemos podido aprender justamente eso. Y antes de irme, quiero agradecer como siempre a Adela Pero, que me acompañó con esta hermosa blusa de lino y este chaleco, inspirado en la elegancia de nuestro caballo peruano de paso. No se olviden, viste Adela Pero, viste Perú. Y a Tauro Boots, las mejores botas de cuero hechas a mano. Ahora sí nos vamos, pero no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que juntos podamos seguir difundiendo a nuestro embajador silencioso que hoy día ha hecho maravillas. Nos vemos en la siguiente edición de A Cuatro Tiempos TV. ¡Chao! Este programa es patrocinado por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso y gracias al auspicio de La Cabrera, GCA, Criadero Mi Manantial, Batilana, Criadero Cuarto Creciente, Farmequina, Gran Equino, Del Apero, Pisco Sarcay, El Comedero, Mineral Gallery, Ecuestria de Agrovet Market, Wing, Restaurante de Kiara,